Pues hay una, ¿qué será? Confesión o un sanear, un intento por despojar de toda esta plaga que le ha caído a la Santa Madre Iglesia. El arzobispo de Monterrey es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera. Detalla que 152 sacerdotes fueron retirados del ministerio en los últimos 9 años como culpables de abusos sexuales a menores. Monseñor Cabrera señaló que de estos 152, algunos, por el tamaño de la culpa, han tenido que ir a la cárcel. Muchos de estos casos, dijo, ya se atendieron. Algunos sacerdotes delincuentes están en prisión. Otros han sido suspendidos de su ministerio sacerdotal. Y finalmente advirtió que, como lo manda la ley, cuando nosotros recibimos una noticia de esta índole, debemos inmediatamente informar al Ministerio Público y después el Ministerio Público establece los caminos judiciales. Pues esta es la situación, enfrentar con una verdad tan contundente las cosas como están en ese terreno. Que están terribles y suenan mucho, ¿no? 152, pero en 9 años no son tantos. En verdad no son tantos. Y el tema de que dicen algunos ya están en la cárcel y otros pues los retiramos, es lo que decía Liliana Marina, los retiran y se acabó. Pero no se acabó porque ahí están, a lo mejor no ejerciendo el sacerdocio, pero el delito muy probablemente sí. Y podrían ser más, porque parece que esto fue como aquella frase muy usual, frecuentemente, la punta de un iceberg. Sí. Y aquí ha sido muy tolerante con ellos, la Iglesia y las autoridades. Pues no termina el escándalo y la exhibición de todo este hecho tan lamentable. El Papa ahora expulsará del sacerdocio a un excardenal por abusos sexuales a menores. Es un norteamericano, McCarrick. Ya fue desposeído en junio de la púrpura cardenalicia por el Papa. Su caso fue utilizado por los sectores ultracatólicos para pedir la dimisión del Papa. Este hombre, McCarrick, está acusado de abusar sexualmente de 3 menores y varios seminaristas y jóvenes sacerdotes. En una semana da comienzo la cumbre antipederastia, convocada por el Papa en el Vaticano. Expulsarán este martes al ex cardenal Teodoro McCarrick, tras comprobar que son ciertas las informaciones que lo acusaban de abusos sexuales a menores. La pena se llama reducción al estado laical. Es la más grave para un eclesiástico y solo era superada por la excomunión. La medida se toma apenas una semana antes que dé comienzo esta cumbre antipederastia convocada por el Papa en el Vaticano y en la que se darán cita los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo
para tratar de dar una respuesta firme y uniforme ante los escándalos de abusos a menores y encubrimiento que salpican a la Iglesia Católica en los 5 continentes. Qué terrible. Es una verdadera revolución dentro del manejo de la Iglesia en el Vaticano, ya que antes era impensable que el Papa actuara en contra de un cardenal, ni aun en las peores circunstancias. Dice él, nos hicieron decir, poner la Iglesia en manos de Lutero. ¿Qué diera la Iglesia si tuviera autocrítica por tener un Lutero que hiciera una verdadera revolución, que purificara algo, ese ambiente lleno de miasmas, ese ambiente lleno de malos olores, de malas acciones? Durante el tiempo que ha durado el proceso, el hombre ha vivido recluido en una celda de un monasterio en Kansas, llevando una vida de retiro, oración y paciencia, tal como ordenó Francisco. Una vez que se confirme la sentencia, McCarrick no podrá administrar los sacramentos, presentarse o vestir como sacerdote, ni recibir asignación económica alguna por parte de cualquier institución eclesial. El caso McCarrick fue utilizado por sectores ultraconservadores el pasado mes de agosto para sugerir que Francisco conocía los delitos del ex cardenal y que no hizo nada. La acusación vino del ex nuncio en Estados Unidos, Carlo María Vigano, quien escribió una carta abierta acusando al Papa de no actuar y exigiendo su dimisión. Con posterioridad se comprobó que todas las acusaciones de Vigano eran falsas. De hecho, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI pudieron haber actuado contra el ex cardenal. Los abusos datan de varias décadas atrás, pero el único que tomó cartas en el asunto fue el Papa actual. En julio pasado, McCarrick, de 88 años, se convirtió en el primer prelado católico de casi 100 años de perder el título de cardenal y ser obligado a abstenerse del ministerio público. Ahora se convertirá en el primer cardenal en ser expulsado del sacerdocio por pederasta. ¡Qué negro se puso este asunto! Y estos que exigen la renuncia de Francisco, ¿qué dijeron cuando la foto aquella que vimos todos de Juan Pablo II poniendo su mano, posando su mano en la mollera del arrodillado Marcial Maciel? No, y bueno, aquí vemos que el castigo es con relación a todo lo de la Iglesia, pero penalmente este hombre no va a tener ningún castigo, no hay una denuncia por ahí. Ya sé que es un hombre de una edad pues muy avanzada, pero pues es hombre y cometió un delito, cometió un abuso. Entonces lo penal se queda a un lado, se olvida. Es que no ha trascendido al mundo civil. Esto está dentro todavía de un grupo al que pertenece una religión. Sí, donde habían menudeado las quejas sobre este aspecto. Precisamente es una medida política del Papa Francisco en contra de esos grupos que lo criticaron. Quiere anularlos políticamente y acabar que en el próximo sínodo no haya la posibilidad de que vuelva a subir un conservador capaz de proteger, de encubrir estos crímenes.
O quién sabe, a lo mejor ya se les abre el camino a todos los que tengan pensamientos positivos y no que tengan un pensamiento retrógrada y medio diabólico. Pero el Papa está haciendo lo que le corresponde como Papa. Eso es lo que dije. Sí, las acusaciones para meterlos a la cárcel dependen de la víctima, no del Papa. A los 88 años dejarlo sin sustento, sin lugar donde viva, en la calle, ¿también es cristiano? No, Pero es una ocurrir. Eso va a ocurrir. Acaban de decir que en cuanto lo declaren culpable, le quitan el dinero, le quitan todo. Pues sí. Y simplemente va a quedar desnaturalizado. Él es cura desde que le dieron los óleos. Es cura, y que ahora deje de ejercer, deje de vestirse como cura, deje de oír confesiones, es la muerte para él, va a ser la muerte. Pero hay grupos que pues lo sí. apoyan a pesar de todo. Pero sus crímenes no fueron más leves. No, claro. No, merece. Él se ganó lo que se le está dando. Punto. ¿Sí? No fue cristiano abusar de niños. Claro que no. Y por supuesto que si vienen denuncias y acaba encarcelado, ya tendrá dónde vivir y dónde comer. A los 80.